que va a controlar al resto de nuestro cuerpo. Empezamos con un poco de embriología del sistema nervioso central. El sistema nervioso empieza a desarrollarse a partir de la cuarta semana de vida intrauterina, a través de los pliegues neurales que se fusionan para formar tres vesículas primarias. Primero tenemos el proencéfalo, o también llamado cerebro anterior. Luego tenemos el mesencéfalo, también llamado cerebro medio. Y luego tenemos el romboencéfalo, o cerebro inferior, ¿no? Son los primeros esposos del sistema nervioso central. Entonces ahí tenemos el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y acá tenemos sus partes. El proencéfalo va a ser lo que se denomina el telencéfalo, o sea, prácticamente el cerebro, ¿no? Al cerebro se le va a denominar el telencéfalo, la parte más importante del sistema nervioso. Luego tenemos el diencéfalo, que también es parte del prosencéfalo. Entonces podríamos decir que se divide en dos partes, ¿no? Uno que sería el cerebro, ¿no? Y otro sería el cerebelo, ¿sí? ¿no? Luego tenemos el mesencéfalo, llamado cerebro medio, que va a comunicar el resto del sistema nervioso con el proencéfalo, con el cerebro y el cerebelo. Y luego tenemos el romboencéfalo, que va a estar formado por el metencéfalo, el mielencéfalo y la médula espinal. O acá el metencéfalo viene a ser lo que comúnmente denominamos la protuberancia, el mielencéfalo lo que llamamos el bulbo. Y luego se continúa con la médula. La médula, ojo, no es parte de estas tres primeras vesículas que se están formando embriológicamente, no se forma después, como continuación del mielencéfalo. Estas son las vesículas primarias y estas son las vesículas secundarias. Bien, entonces tenemos el prosencéfalo, no se olviden, pues se pregunta de examen, se divide entre el encéfalo y encéfalo. El mesencéfalo es el mismo mesencéfalo o cerebro medio, y el romboencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Entonces tenemos ahí el telencéfalo, que vienen a ser los hemisferios cerebrales, y los ventrículos laterales. El diencéfalo viene a ser el tálamo, el núcleo caudado y el tercer ventrículo. El mesencéfalo viene a ser el acueducto del cilio, y el romboencéfalo, a nivel del metencéfalo, viene a ser la protuberancia, el cerebelo, y el mielencéfalo es el bulbo, ¿ya? Entonces fíjense así en esta línea, ¿no? ¿Quién forma parte del telencéfalo entonces? Los hemisferios y los ventrículos. ¿Quién forma el mielencéfalo? El bulbo aquí. Y también forma parte del cuarto ventrículo. Bien, ahí tenemos las vesículas, ¿no? Las vesículas primarias, las tres primeras, y luego tenemos las cinco, ¿no? Y luego se comunican con la médula espinal. Bien, embriológicamente entonces se forma así. Ahora, el sistema nervioso en sí, como gran sistema, lo vamos a dividir, ¿no? Funcionalmente. Funcionalmente el sistema nervioso se va a dividir en un sistema nervioso de relación o somático. Quiere decir que nosotros controlamos todo este sistema. Y el otro gran sistema es el sistema nervioso vegetativo. Bien, el sistema nervioso relación o somático lo vamos a dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se va a dividir en las estructuras más grandes que hay en el sistema nervioso. Llámese la médula espinal, llámese el encéfalo, que está formado por el tallo encefálico o tallo cerebral, el cerebelo, el cerebro, ¿no? Y luego tenemos el sistema nervioso periférico, que está formado básicamente por nervios, ¿no? Los nervios van a ser los nervios craneales, ¿no? que se dividen en pares, por eso se llaman pares craneales, 12 pares craneales.
Y tenemos los pares raquídeos o nervios raquídeos, que también son pares. En este caso tenemos 31 pares de nervios raquídeos. Son los que van a transmitir la sensibilidad, ¿no?, desde la periferia hacia el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, a través de los nervios motores, transmite, ¿no?, hacia el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, ellos se encargan de esa distribución, ¿no?, de la sensibilidad y de la motricidad. El otro gran sistema, como les dije, es el sistema nervioso vegetativo o autónomo. Quiere decir que ese mismo organismo se controla solo. Nosotros voluntariamente no lo podemos controlar. Y se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático básicamente es el que mantiene el cuerpo activo, alerta. Y el parasimpático lo tiene pasivo, en descanso. Tiene que haber un equilibrio entre estos dos sistemas. Bien, empezamos por describir la estructura más grande denominada cerebro. Bien, el cerebro es el que está ocupando la mayor parte del cráneo, ¿no? Está ubicado en el cráneo, o también denominado neurocráneo. Va a estar en la parte más superior y posterior. El cerebro se divide en dos hemisferios: el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y están divididos por una cisura, la cisura interhemisférica. Como ustedes pueden apreciar ahí, el cerebro está formado por circunvoluciones. Estas circunvoluciones están separados por surcos, ¿no? Y van a estar formando a su vez estas circunvoluciones estructuras más grandes denominados lóbulos. Vamos a tener lóbulos frontales, parietales, temporales, occidentales, ¿no? Y también tenemos un lóbulo, un quinto lóbulo llamado lóbulo de la ínsula o ínsula del reino, que está en la parte interna, que no se aprecia en una vista externa. Lóbulo de la ínsula o ínsula del reino. Entonces, el cerebro, o los hemisferios cerebrales, son la porción anterior codificada, grandemente dilatada, del sistema nervioso. Se encuentra dentro del cráneo, cubierto por las tres meninges, ¿no? Llámese dura madre, aracnoides y vía madre. Ese es el peso aproximado del cerebro, 1350 kilogramos, 1,350 kg, mejor dicho, kilogramos. Los hemisferios tienen forma más o menos ovalada, separados por la cisura interhemisférica. Esta cisura interhemisférica está ocupada por la hoz del cerebro, que es parte de las meninges, ¿no?, de la dura madre. Bien, ahí tenemos una vista inferior, una vista lateral, y ese es un corte, ¿no?, de tipo sagital para ver la cara interna del cerebro. Y cada uno de los hemisferios tiene tres caras, ¿no? Esta es la cara externa, interna y inferior. Ahí tenemos su cara externa, es convexa, ¿no? La cara interna es plana y la cara inferior es cóncava y convexa. La superficie del cerebro presenta las circunvoluciones o giros, ¿no? También se le puede llamar giros a todas las circunvoluciones, cuya finalidad es aumentar la capacidad de almacenar neuronas, ¿no? Mientras más circunvoluciones haya, va a haber más neuronas. Existen en el sistema nervioso aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Estas neuronas, lógicamente, no son como las otras células de nuestro cuerpo, ¿no? Una vez que envejece la célula o se enferma, ahí queda, ya no se vuelve a regenerar como las demás células de nuestro organismo. Bien, en la cara externa, como les decía, vamos a encontrar circunvoluciones y vamos a encontrar surcos, ¿no? Todos estos son los surcos. Los surcos más grandes van a llamarse cisuras. Acá vamos a encontrar una cisura, ¿no?, un surco grande.
llamada cisura de Silvio, ¿no? Y vamos a encontrar otra cisura grande acá, llamada cisura de Rolando. Ahí están, ¿no? Presenta como todo el encéfalo las circunvoluciones cerebrales separadas por surcos, ¿no? Y encontramos también surcos mayores denominados cisuras, ¿no? Que dividen el cerebro en lóbulos. Entonces, esta cisura de Rolando me va a separar el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Esta cisura, la cisura de Silvio, me separa tanto el lóbulo frontal, parietal y temporal. Y hay una cisura más pequeña, ¿no? Llamada cisura perpendicular externa, que me va a separar el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Esta cisura perpendicular externa en algunos hemisferios cerebrales no se aprecia, ¿sí? En algunos se aprecia. Ahí están las tres cisuras. Ahí tenemos los surcos. Los surcos me separan circunvoluciones. Las cisuras me separan lóbulos, ¿sí? La de Rolando, la de Silvio. Bien, tenemos acá el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. En el fondo de la cisura de Silvio encontramos el quinto lóbulo, ¿no? Por acá adentro, llamado el lóbulo de la ingle, que, como dice acá, controla las adicciones. Levantamos, separamos el lóbulo temporal y este de acá viene a ser el lóbulo de la ínsula o ínsula de Rayleigh. Bien, en la cara interna, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar esta parte central, ¿no? Una sustancia blanca, ¿no? Es blanquecino, porque está formado justamente por sustancia blanca, que es el cuerpo calloso, ¿no? El cuerpo calloso es una estructura que se encuentra comunicando los dos hemisferios cerebrales. Entonces, al momento de hacer el corte sagital, la única estructura que está manteniendo las puntas es justamente el cuerpo calloso, ¿no? Entonces, al cortar, estamos cortando el cuerpo calloso, ¿no? Por encima del cuerpo calloso va a estar la hoz del cerebro. Bien, vamos a encontrar que el cuerpo calloso tiene ciertas partes, que seguramente ya lo han visto en práctica. Tenemos acá una porción que termina en punta, ¿no? El pico del cuerpo calloso. Luego esta estructura, esta forma, parece una rodilla y por eso le dicen así, rodilla del cuerpo calloso. Todo esto es el cuerpo del cuerpo calloso. Y a la parte terminal le dicen rodete del cuerpo calloso, ¿no? Entonces, pico, rodilla, cuerpo y rodete del cuerpo calloso. En esta parte interna, por dentro y hacia abajo del cuerpo calloso, vamos a encontrar una cavidad denominado ventrículo lateral. Los ventrículos son cavidades que hay dentro del sistema nervioso, ¿sí? ¿Cuántos ventrículos tenemos? Tenemos 4 ventrículos, 2 laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. ¿Qué hay en esas cavidades? En esas cavidades hay unas estructuras que forman líquido céfalo-raquídeo, ¿no? Entonces, ¿qué va a circular en los ventrículos? Líquido céfalo-raquídeo, ¿no? Bien, esa es la circulación interna, ¿no? Los ventrículos laterales se encuentran uno en cada hemisferio cerebral. Acá tenemos uno. Y tiene que estar cubierto, ¿no? Porque si no se derrama. ¿Quién va a cubrir esta cavidad? Hay una telita, ¿no? Que se va a denominar corpúsculo, ¿ya? Así a secas, corpúsculo. Bien, luego vamos a tener por acá, en la parte anterior, un lóbulo grandazo, ¿no? Que se va a distribuir hasta esta zona, ¿sí? Todo esto es un lóbulo. Está en la parte anterior. ¿Y está en la parte anterior qué lóbulo? Frontal. Frontal. Ese lóbulo se llama frontal porque como está en la cara interna, le decimos lóbulo frontal interno.
Y ustedes ven que está separado por esto. Por esto. ¿Qué será? ¿Un surco o una cisura? Es una cisura porque es grande, ¿cierto? Entonces se va a llamar cisura calloso marginal, que termina acá, ¿no? Ahí termina. Cisura calloso marginal. Esta cisura calloso marginal está separando el lóbulo frontal del cuerpo calloso. No del cuerpo calloso, sino de esta circunvolución. Esta circunvolución, al estar encima del cuerpo calloso, se va a denominar circunvolución del cuerpo calloso. Ya lo tenemos así: ventrículo lateral, cuerpo calloso, circunvolución del cuerpo calloso, lóbulo frontal interno. ¿Sí? Bien. Acá, entre el cuerpo calloso y la circunvolución del cuerpo calloso, hay otra cisura. Hay otra cisura llamada cisura calloso. Cisura del cuerpo calloso, sorry. Cisura del cuerpo calloso y acá cisura calloso marginal. ¿Ya? Entonces tenemos una cisura, otra cisura. ¿Ya? ¿Van entendiendo? Cuerpo calloso, cisura del cuerpo calloso, circunvolución del cuerpo calloso, cisura calloso marginal, lóbulo frontal interno. Bien. Acá, en la parte posterior a la cisura calloso marginal, hay un lóbulo llamado lóbulo cuadrado o también llamado lóbulo paracentral. Luego tenemos acá otra cisura aquí. Esta cisura se denomina cisura perpendicular interna, que es la continuación de la cisura perpendicular externa. Y acá tenemos otra cisura. Esta cisura se llama cisura calcarina. Están separando lóbulos, ¿no? El cuadrado, el lóbulo de la cuña y el lóbulo de la língula. El lóbulo de la língula, ¿cómo se llama este? La cuña. Cuña, es una cuña, cuadrado o paracentral y lóbulo frontal interno. ¿Sí? Bien. Esta es la cara inferior del lóbulo temporal. Acá, a este nivel, vamos a encontrar uno de los núcleos del cerebro, llamado el tálamo óptico. Acá vamos a encontrar el tálamo óptico. Y por acá estamos viendo, miren, el segundo par craneal, el nervio óptico. Puede estar relacionado con el tálamo óptico. Ahí están las partes: pico, rodilla, cuerpo y rodilla. Debajo, como dice ahí, encontramos el septum lucidum, o también llamado septum pellucidum, ¿no? La telita que va a separar el ventrículo, que va a cubrir, mejor dicho, el ventrículo lateral. ¿No era corpúsculo? Sorry, septum lucidum o septum pellucidum. ¿Ya? Borren ahí, rebobinen, por favor. Se llama septum. Por detrás del ventrículo lateral hay un agujerito. ¿Sí? Este. Se llama agujero de Monro. No es Monro, es Monro. ¿Ya? Y en la parte inferior se encuentra el tálamo óptico. ¿Cómo se llama ese de ahí? ¿Óptico? ¿Tálamo? El tálamo óptico. Y lo de delante es el nervio óptico. Nervio óptico, agujero de Monro, ventrículo lateral. ¿Sí? Ahí está el monumentito. El ventrículo lateral. Septum lucidum, ¿no? Si está la telita, septum lucidum. Si no está la telita, ventrículo lateral. El 3 que está señalando. Cuerpo de la rodilla del cuerpo calloso. El 2 que está señalando. El pico. El 1, Cuerpo de el 4, rodilla. el rodeo. Ahí está. Ah, sí.
Así debería ser todo El 7, hipotálamo. ¿No? Hipotálamo está por delante, ¿no? Y la hipófisis. Después les paso las diapositivas al delegado para que se lo pasen. ¿No sabe ese delegado? Sí, yo. Sí, yo. ¿Ya va a tener que ser un año ese delegado? Paquirrín. ¿Estudio sorbo calloso? ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Será esta? ¿No? Luego tenemos la cisura callosa marginal. Esta. ¿Sí? La más grande. La cisura perpendicular interna. Acá. Y la calcarina. Circunvolución del cuerpo calloso. Está acá, ¿no? Luego tenemos circunvolución frontal interna, ahí es superior. Luego tenemos el óvulo paracentral. Luego tenemos el precuña o cuadrado. Y luego tenemos el óvulo de la línea, ¿no? Cara inferior. ¿Qué es lo que vamos a observar en la cara inferior? Que en la parte posterior es convexo y en la parte anterior es casi convexo. En la cara inferior vamos a encontrar la circunvolución recta, que está por fuera del surco recto olfatorio, donde se aloja el primer pálpito. ¿Miren acá? Esto. Esa es la cisura, ¿no? Recta. Esta circunvolución se denomina circunvolución olfatoria. ¿Por qué? Porque por ahí va a pasar el nervio olfatorio, que se conoce como cintilla olfatoria. ¿Ya? Acá están las cintillas olfatorias. Y esto de acá, ¿cómo se llama? El bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio está ubicado ¿dónde? En la lámina cribosa de Goldman. Y la cintilla olfatoria está en los canales, ¿no? Derecho e izquierdo. En la parte posterior vamos a encontrar el quiasma óptico, ¿no? Y ahí vamos a ver a los dos nervios ópticos, ¿no? Entrecruzándose. Vamos a entrar a nivel del lóbulo temporal la circunvolución del hipocampo. Esta es la circunvolución del hipocampo. Dicen que parece un pavito más, tiene que tener buena imaginación, cuya cabeza le dicen uncus, ¿no? A esta zona le dicen uncus, la cabeza del pavito más, el hipocampo. Por fuera, sí, no, ¿no? Por fuera, en la parte anterior vamos a encontrar la circunvolución occipito temporal. Esta es la circunvolución occipito temporal. Y más hacia afuera, la circunvolución temporal inferior, ¿no? Entonces, el hipocampo, occipito temporal y temporal inferior, ¿no? Inferior vista desde afuera, lógicamente, ¿no? Superior, media, inferior. Uno, circunvolución recta, ¿no? O también llamada olfatoria. Luego tenemos el surco recto, también llamado surco olfatorio. Todo lo que está ahí se llama olfatorio. Circunvolución del hipocampo, cuya cabeza se llama uncus. Circunvolución occipito temporal, circunvolución temporal inferior. Adelante tenemos el quiasma óptico, ¿no? Con los nervios ópticos. Bien. Si hacemos un corte de tipo transversal para estudiar la parte interna, ¿no? del cerebro, vamos a encontrar la distribución de la sustancia blanca
y la sustancia gris. La sustancia blanca, ¿qué es lo que contiene? Contiene las terminaciones, ¿no?, de las células neuronales, ¿sí?, de las neuronas. ¿Cuáles son? Axones y Dendritas. Exacto, axones y dendritas. La sustancia blanca es axones y dendritas. ¿Y la sustancia gris qué cosa es? La sustancia gris es cuerpos neuronales. ¿Ya? ¿Bien? O también llamados somas. Los cuerpos de las neuronas se llaman somas también. En el cerebro, ¿cómo está distribuido la sustancia blanca y la sustancia gris? La sustancia gris es periférica, ¿no?, o está ubicado en la parte externa. La parte externa también se le llama corteza cerebral. Y también encontramos sustancia gris en la parte interna. En la parte interna, en vez de decir corteza, porque la corteza es externa, vamos a decir núcleos. ¿Ya? Entonces, los núcleos están ubicados en la parte interna, la corteza en la parte externa, y todo eso es sustancia gris. La sustancia blanca se encuentra de manera intermedia, ¿no?, entre la parte externa y la parte interna. Se encuentra en la sustancia gris, blanca, como dijo su compañero, dendritas y axones. Esta sustancia blanca va a comunicar la corteza con los núcleos, ¿sí? Hay una comunicación entre ellos. Entonces tenemos dentro de esta parte interna de sustancia gris los núcleos. Tenemos un núcleo llamado núcleo lenticular, ¿no?, porque tiene la forma de una lenteja. Tenemos el núcleo caudado. El núcleo caudado es así, alargado, ¿sí?, va desde adelante hacia atrás. Acá vemos la parte anterior y acá vemos la parte posterior. Tiene una cabeza, un cuerpo y una colita, ¿no?, el núcleo caudado. Acá solamente vemos la cabeza y la cola. Está por encima del núcleo lenticular. Luego tenemos el tálamo óptico, que es este, ¿no?, también sustancia gris. Y luego tenemos un núcleo pequeñito llamado amígdala, que no se aprecia en esta imagen, ¿no? En esta imagen también podemos apreciar esto. ¿Qué sería esto? Esto sería el cuarto turco. No, turco. Esto de acá viene a ser el lóbulo de la ínsula o ínsula de Rey. Ahí tenemos los núcleos, ¿no? Acá tenemos el núcleo lentiforme o lenticular. Esto de acá, el núcleo caudado. Miren, el núcleo caudado va desde adelante hacia atrás. Por eso cuando hacemos el corte transversal solamente vemos esto, una mancha y una manchita acá, ¿sí? Y luego tenemos acá el tálamo óptico, ¿no? Y acá tenemos la amígdala, ¿no? Bien, entonces vamos a llegar ahí a la cabeza del núcleo caudado, cola del núcleo caudado, núcleo tálamo, núcleo que se divide en dos partes. El núcleo lenticular o lentiforme se divide en dos partes. Miren, una parte más oscura y una parte más clara. La parte más clara se llama globus pallidum, porque es más pálido. Y la parte oscura, no se rían, se llama cutáneo. Entonces, el núcleo lentiforme se divide en globus pallidum y cutáneo. Luego tenemos esta parte denominada cápsula interna. La cápsula interna es sustancia blanca, esto, ¿sí? Esta cápsula interna se divide en un brazo anterior, porque está adelante, y acá atrás un brazo posterior. Tiene la forma de una C, ¿no? Brazo anterior, brazo posterior. Todo eso es la cápsula interna. Recuerden, sustancia blanca. Luego tenemos acá sustancia blanca también,
denominada cápsula externa. Ambos están rodeando al núcleo lenticular o lentiforme. Cápsula interna, cápsula externa. Y la cápsula extrema. La cápsula extrema es esto. ¿Sí? Interna, externa, extrema. También sustancia blanca. Y ahí tenemos el claustrum, o también llamado antemuro, que va a ser sustancia gris. Y tenemos el lóbulo de la ingle, ¿no? Esto oscuro, sustancia gris. El lóbulo de la ingle. Está por dentro de este lóbulo, el lóbulo temporal. Bien, la sustancia blanca está formado por dendritas y axones. Se va a disponer de tres maneras, ¿sí? A la sustancia blanca, o la sustancia blanca, mejor dicho, va a formar haces, ¿no? Llamados haces transversos o comisurales. Tenemos haces de proyección y tenemos haces de asociación. Los transversos o comisurales van a conectar los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Entonces va de izquierda a derecha. Son haces grandes, ¿sí? Dentro de estos haces tenemos el cuerpo calloso, ¿ya? Entonces se llaman haces transversos o comisurales. Luego tenemos los haces de proyección, que van a conectar la corteza cerebral, o sea, la parte externa del cerebro, la capa externa del cerebro, con regiones inferiores del sistema nervioso central. ¿Quiénes son regiones inferiores del sistema nervioso central? El mesencéfalo, ¿no? La protuberancia, el bulbo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el haz piramidal, o también llamado córtico espinal, porque va desde la corteza hacia la médula espinal, ¿no? Por eso se llaman haces, conectan. Y tenemos los haces de asociación, que van a conectar diversas zonas del mismo hemisferio longitudinal superior. O sea, pueden conectar núcleo con la corteza, el tálamo óptico con la corteza, el núcleo caudado con la corteza, ¿sí? Todo dentro del mismo hemisferio cerebral, ¿no? Esto con la corteza cerebral con otras partes del sistema nervioso, ¿no? Y esto conecta los dos hemisferios cerebrales. ¿Me entienden? Bien, tenemos acá entonces haces, ¿no? Por ejemplo, acá estas haces del cuerpo calloso se van a denominar forceps anterior y forceps posterior, porque comunican la parte anterior y estas fibras o haces la parte posterior. Bien, ahí tenemos el cuerpo calloso, ¿no? La parte central, y ahí tenemos sus haces, el forceps anterior y el forceps posterior, ¿no? Todo sustancia blanca. Miren, el cuerpo calloso se encuentra pues como comunicando, ¿no? Como sirviendo como puentes de información de un hemisferio a otro hemisferio. Bien, luego tenemos acá, por ejemplo, el sistema piramidal, ¿no? Los haces de asociación, miren, están yendo desde la corteza hacia otras estructuras, por ejemplo, al tallo cerebral, ¿no? Al bulbo, a la médula, ¿no? Son haces piramidales. Bien, los ventrículos, como les dije, son cavidades, ¿no? Todo lo que está de celeste son cavidades que van a contener unas estructuras que van a formar líquido cefalorraquídeo, y por lo tanto dentro de los ventrículos también circula líquido cefalorraquídeo. Existen 4 cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo, que son los ventrículos laterales, ¿no? Derecho e izquierdo, uno ubicado en cada uno de los hemisferios. Tenemos el tercer ventrículo, tenemos el cuarto
ventrículo, ¿no? Y se van a continuar con lo que se encuentra un gran conducto dentro de la médula espinal, el conducto del epéndilo, ¿sí? El agujero de Monro es un agujero que me va a comunicar los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, ¿no? O sea, los ventrículos laterales llevan el líquido cefalorraquídeo y van a ir hacia un agujero común llamado el agujero de Monro, y de ahí recién ingresa hacia el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo al cuarto ventrículo, este es el cuarto, este es el tercero, va a comunicarse, o el líquido va a ir hacia el cuarto a través de una gran cisterna, ¿no? De un gran conducto llamado el acueducto de Silvio, ¿no? Este es el acueducto de Silvio, ¿sí? El acueducto de Silvio entonces me comunica tercero con cuarto ventrículo, ¿ya? Y dentro de los ventrículos se encuentran, todos los ventrículos tienen plexos coroideos. Los plexos coroideos son los que forman el líquido cefalorraquídeo. ¿Quiénes forman los plexos coroideos? La vía madre, ¿no? Y las arteriolas que se encuentran dentro de los ventrículos. Ellos son los que van a secretar líquido cefalorraquídeo. Entonces, para que se forme el líquido cefalorraquídeo, primero, ¿qué tiene que llegar a los ventrículos? Tiene que llegar sangre. Si no llega sangre, no se forma líquido cefalorraquídeo. Estos plexos coroideos se encargan de transformar la sangre, ¿no? Filtrarla, y van a drenar el líquido, ¿no? Sin glóbulos rojos. Bien, ahí vemos parte dentro de estos hemisferios, de esta parte interna, los ventrículos laterales, un poquito, ¿no? Esto de acá es la fisura interhemisférica, acá también se ve los ventrículos laterales. Y básicamente el cerebro tiene pues diversas funciones, ¿no? La música, el pensamiento, la memoria, ¿no? La conducta del individuo, etcétera, etcétera. Controla absolutamente todo el organismo. Y para ello tenemos áreas cerebrales, ¿no? Tenemos áreas motoras, tenemos áreas sensitivas, auditivas, gustativas, de la visión, etcétera, etcétera. Esto básicamente ya pertenece pues a la fisiología del cerebro. No vamos a ahondar mucho en esos detalles porque estamos en anatomía, tenemos simplemente que describir, ¿no? Pero se lo dejo de diapositiva para que más o menos vayan sabiendo, ¿no? Algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, el área 17, el área de la visión, ¿no? Está ubicado en la parte más posterior, o sea, ¿en qué lóbulo? Occipital. Por ejemplo, el área 10 de las funciones intelectuales, ¿en qué lóbulo se encuentra el área 10? En el lóbulo frontal, ¿no? Y así sucesivamente, cada año se van descubriendo más áreas de cada una de las funciones de todo nuestro organismo, ¿no? El área de Broca, ¿no? El área 44, por ejemplo, es el área del lenguaje, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, ahí tenemos coloreado las diversas áreas. Todo esto es el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, ¿no? Acá, lóbulo frontal interno, cuadrado, uña y cuerpo calloso, entre el septum, lucidus, tálamo, cópula. Ahí tenemos también algunos centros nerviosos del cerebro, por ejemplo el área motriz, ¿no? Está ubicado en el lóbulo frontal. El área sensitiva, lóbulo parietal, área auditiva, temporal, área visual, occipital. lóbulo occipital. Área motora, sensitiva,
nutrición del sistema nervioso central va a estar dado básicamente pues por las arterias, ¿no? Existen grandes cantidades de arterias a través del sistema nervioso, principalmente a nivel del cerebro. Existen dos grandes arterias que son las principales para la irrigación del sistema nervioso, ¿no? ¿Cuáles son estas grandes arterias? Son la carótida interna y las arterias vertebrales. La carótida interna es rama de la carótida primitiva y las arterias vertebrales son ramas de la subclavia. La carótida interna, como dice acá, va a emitir por las arterias cerebrales. Dentro de ella tenemos la cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante anterior, la comunicante posterior, ¿no? Y el tronco cerebral, que forman las dos arterias vertebrales cuando se juntan, o arteria basilar, va a dar la arteria cerebral posterior. Bien, el polígono de Willis es una estructura que se forma por las ramas que dan la carótida interna y las arterias vertebrales, ¿no? Acá tenemos las arterias vertebrales, ¿no? Vienen de manera ascendente, pasan por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, desde la sexta hasta la primera, e ingresan por el agujero magno. Dentro del agujero magno, en la apófisis basilar, se unen y forman la arteria o tronco basilar. Acá vamos a encontrar una serie de ramas, ¿no? Que van a ir hacia todas las estructuras que están a este nivel, ¿no? Igual acá tenemos las arterias carótidas internas que ingresan por qué agujero adentro del cráneo, por el agujero, primero por el conducto carotídeo y luego por el agujero carotídeo, ¿no? Ingresan y luego me dan esta, ¿no? Acá tenemos por ejemplo las cerebrales anteriores, ¿no? La carótida interna me da las cerebrales anteriores. Estas cerebrales anteriores se unen y forman la comunicante anterior. La comunicante anterior no es una rama de la carótida interna, por si acaso, sino nace de la cerebral anterior a la otra cerebral anterior, o nace en la izquierda y se va a la derecha, o viceversa, como ustedes quieran, pero no son ramas de la carótida interna. Luego, estas carótidas internas me van a dar estas ramas que se van hacia las partes laterales, las arterias cerebrales medias, ¿no? Que van hacia los lóbulos que se encuentran en la parte media. Por ejemplo, las cerebrales anteriores, ¿qué me irrigan? ¿Qué lóbulos? Los frontales, ¿sí? Las medias, lóbulos temporales y parietales. Muy bien. Acá tenemos que de la carótida interna sale hacia atrás unas arterias grandecitas llamadas las comunicantes posteriores, que se unen con estas arterias. Estas arterias son las ramas terminales del tronco basilar. Se llaman las cerebrales posteriores. Las cerebrales posteriores no nacen de la carótida interna, sino del tronco basilar. ¿Qué me irrigarán las cerebrales posteriores? Lóbulos occipitales del cerebro. Por eso se llaman cerebrales. Así que no confundan meningias con cerebrales, por favor. Cerebrales me irrigan cerebro, meningias me irrigan meninges, ¿no? Las capas del cerebro, las capas del sistema nervioso. ¿Dónde está ubicado el polígono de Willis? Por encima de la silla turca. Está rodeando la silla turca. La parte central, entonces, en la parte central, ¿a quién va a estar rodeando? A la glándula hipófisis, ¿no? ¿A quién va a estar rodeando? Al quiasma óptico, junto con los dos nervios ópticos. Bien, entonces ahí tienen sus carótidas internas cortadas, ¿no? Imagínense que vienen de acá abajo hacia arriba. Las dos vertebrales. Las arterias vertebrales, cada una
independientemente me da una ramita cada una y forman esta arteria. Esto de acá es la médula espinal. Esta arteria se llama espinal anterior. La arteria espinal anterior se forma de las dos arterias espinales anteriores, ¿no? La arteria vertebral me da una espinal, la otra arteria vertebral me da una espinal. Las dos forman la espinal anterior, que pasa por la parte anterior de la médula espinal. Cada una de ellas, a su vez, me va a mandar una rama para atrás, ¿sí? Las arterias espinales posteriores, que son independientes, y van a irrigar toda la médula espinal. Entonces, ¿cuántas arterias hay en la médula espinal? Hay 3, espinal anterior y 2 posteriores. La anterior se forma de las dos arterias espinales anteriores, ¿me entienden? Sí, ¿cierto? Muy bien. Luego, las vertebrales, miren, me están dando ramas que se están yendo ¿a dónde? Al cerebelo, ¿sí? Se van a llamar arterias cerebelosas, pero ¿están en la parte anterior o posterior del cerebelo? Posterior. Posterior, entonces se llama arterias cerebelosas posteriores. ¿Qué cara será del cerebelo esto? ¿Inferior o superior? Inferior. Inferior. Entonces se llama arterias cerebrales postero inferior, ¿sí? Las arterias cerebrales postero inferiores nacen de la arteria vertebral. Luego, cuando ya se llama tronco basilar, cuando ya se han unido, esta arteria llamada cerebelosa antero inferior, porque me va a irrigar la cara inferior del cerebelo, pero la parte anterior, ¿sí? Entonces tenemos acá cerebelosa posterior inferior, cerebelosa anterior inferior, ¿sí? Y por acá el tronco basilar me da las cerebelosas, pero que se van a la cara superior, ¿sí? Se van a ir por acá y se van arriba. Se van a llamar cerebelosas superiores, ¿ya? Entonces hay 3 arterias para cada uno de los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Cerebelosa superior, que nace ¿de qué? ¿De dónde? Del tronco basilar. La cerebelosa anteroinferior, que nace del tronco basilar, y la cerebelosa posterior-inferior, que nace de la arteria vertebral. ¿Listo? Bien, seguimos avanzando por acá. El tronco basilar me va a dar ramitas chiquititas para la protuberancia. ¿Cómo se van a llamar? Arterias protuberanciales, o también llamadas arterias pontinas, porque a la protuberancia también se le llama puente de Barolo, las arterias pontinas. Este tronco basilar también me va a dar unas arterias importantes. Ustedes van a ver por acá, que se van a ir al oído medio, ¿ya? Se van a llamar arterias auditivas, ¿sí? Auditivas. Va a pasar por el conducto auditivo interno, ¿no? Junto con el facial y con el octavo palmar. Bien. Y por último termina la arteria o tronco basilar en las arterias cerebrales posteriores. Miren cómo se va hacia la parte posterior e inferior del cerebro, ¿no? Cerebral posterior. Acá tenemos las carótidas internas, tenemos acá la comunicante posterior. ¿Qué me comunica la comunicante posterior? ¿Qué me comunica? Comunica esto, pues la carótida interna con la cerebral posterior, ¿sí? Esta de acá viene a ser la cerebral media, ¿no? Que se va hacia la parte media del hemisferio cerebral. Acá tenemos la arteria cerebral anterior, acá también cerebral anterior, que me irriga la parte anterior del cerebro. Y esta es la comunicante anterior. ¿Rama de quién es? La comunicante anterior, rama de las cerebrales anteriores. Bien, esto de acá se denomina polígono de Willis. ¿Quiénes forman el polígono de Willis?
comunicante anterior, cerebrales anteriores, comunicantes posteriores y cerebrales posteriores. Repito, comunicante anterior, cerebrales anteriores, comunicantes posteriores y cerebrales posteriores. Está fácil. Bien, esta arteria, ¿no?, viene hacia la carótida interna. Miren acá, se va hacia la parte media. ¿Qué arteria será hacia la parte media? Cerebral media. Y la que se va hacia adelante, cerebral anterior. La carótida interna también me va a dar una arteria que se va hacia el globo ocular. ¿Cómo se llama la que se va hacia el globo ocular y pasa por el agujero óptico? La arteria oftálmica, ¿no? Es otra de las ramas importantes de la carótida interna. Bien, ahí vemos la distribución de las arterias. Así como hay arterias, también hay venas. Las venas cerebrales, igual, anteriores, medias, posteriores. Bien, cerebelo vemos la próxima clase.